Martes otra vez, y aquí estamos como siempre en Mirada Política, como siempre analizando la contingencia nacional, y en esta oportunidad lo vamos a hacer a la luz de uno de los libros del momento, cuyo autor nos acompaña para este programa. Se los presento de inmediato: Noam Titelman, uno de los fundadores del Frente Amplio, economista, doctor en métodos de la investigación social y autor de La Nueva Izquierda Chilena, de las marchas estudiantiles a la moneda. Noam, bienvenido de MOL TV, ¿cómo estás? Hola Patricia, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Además, hay que decirle a todas las personas que nos están viendo que el libro es sumamente interesante, es una especie de ensayo donde se van haciendo distintas preguntas, se abordan los orígenes del Frente Amplio, el camino que se ha recorrido y, por supuesto, los desafíos que vienen pensando en el futuro. Quiero partir por el comienzo, Noam. ¿Qué es lo que te lleva a ti, siendo uno de los fundadores de este movimiento político, de esta coalición, a escribir un libro como este, donde eres muy crítico además con lo que está sucediendo hoy? Sí, yo creo que el libro lo escribí con dos sombreros. Uno es el sombrero de alguien que participó en las marchas estudiantiles y en la formación del Frente Amplio, y que además eh, tengo la impresión de que ha habido pocas instancias en que el Frente Amplio ha podido decir lo que es, digamos. En general son los que más bien críticamente han definido el espacio del Frente Amplio, y me parecía que era importante que hubiera una visión desde adentro, digamos, tratando de explicar qué es esta fuerza política que según yo parte con el movimiento estudiantil de 2011 y que llega hasta la moneda. Ahora, eh, al mismo tiempo, no quería ser simplemente el portavoz de una posición política. Yo creo que hay un punto intermedio, digamos, entre un intelectual orgánico que es de alguna manera vocero de un partido y un académico que está encerrado en la academia y que no participa del debate público, y hay algo entre medio que yo en otro momento me he referido a la idea del crítico secular, que es una idea de Edward Said, que es un intelectual más bien conocido por estudios de literatura, tiene toda una línea de investigación sobre el orientalismo, pero tiene otra línea de trabajo que es como exiliado palestino que vivió muchos años en Estados Unidos, sobre el rol del crítico, y que él lo asimila a la idea del exiliado, de alguien que está firmemente en una vereda, pero al mismo tiempo tiene un juicio crítico de esa vereda. Ese es un sombrero por el que intenté escribir este libro, pero el otro sombrero es que O sea, también, te sientes un poco outsider en ese sentido. o sea, creo que la gente valora un juicio crítico en el sentido de decir, esto es lo que yo creo que fue el Frente Amplio con sus cosas positivas y negativas, estos son las cosas que me parece que fueron un error, y estos son los grandes desafíos que quedan para adelante, que quizás sea también lo más interesante. Y en ese sentido también me ha sorprendido mucho la buena recepción que ha tenido el libro de adherentes y de críticos, digamos. Y yo creo que por eso, porque se reconoce un intento, no siempre lo logro, pero al menos un intento de, con la mayor transparencia posible, decir, estas son las posiciones a favor y estas son las posiciones en contra. Pero también el otro sombrero con el que escribo el libro es alguien que se ha dedicado a investigar la política, que tiene, yo tengo digamos, una carrera académica, a diferencia de mis compañeros y amigos que siguieron un camino político al que yo respeto y admiro mucho, y creo que yo nunca podría haber hecho, porque no tengo esos talentos. Yo he seguido una carrera más bien académica, y en ese sentido también me parecía interesante tratar de responder una pregunta que no es para nada fácil de responder, de qué pasó, que en este caso se rompió con casi una máxima de la ciencia política, que es que los partidos mueren de jóvenes, no de viejos, y que una fuerza política con tanta rapidez desde el movimiento estudiantil llegó a la fuerza, a ser una fuerza importante en la política, incluso a la moneda, y además en el contexto chileno en el que yo creo que hoy día ya nadie lo diría, pero en el 2011 se pensaba que Chile, a diferencia de la mayoría de América Latina, tenía un sistema de partidos relativamente estable, donde básicamente habían dos coaliciones y había poco movimiento más allá de si ganaba uno u otro. Y ya hoy día claramente creo que pocos dirían eso, pero había un momento en el que ese parecía ser el paradigma para estudiar la política chilena. No, de hecho, esto que cuentas es una de las preguntas que se hace Michelle Bachelet en el prólogo, porque ella es la que lo escribe. Dice, tal vez una de las tesis más interesantes del libro sea: ¿es el explosivo éxito electoral el que ha impedido al Frente Amplio completar un proyecto político con claridad en cuanto a su identidad y a su representación social? Tratemos de responder un poco eso sin hacer, obvio, mucho spoiler para que la gente pueda leer todos los análisis que tú haces al respecto, pero ¿crees que cuánto hay de este explosivo crecimiento en la crisis identitaria que está viviendo hoy día el Frente Amplio?
Sí, o sea, ahí tengo la impresión de que se conjugan dos elementos. Uno es que el crecimiento fue tan rápido, las victorias electorales fueron tan rápidas, que hubo poco espacio y tiempo para la reflexión. Y es interesante hacer la comparación con la concertación y con que tuvo un proceso de discusión, digamos, institucional como centro de pensamiento, como el Sigue Plan, pero también un proceso de reflexión a través de la renovación socialista en los años 80, con referentes importantes como Arrati, Bodanovich. O sea, básicamente cuando llegaron a gobernar tenían como 3 programas de gobierno ya discutidos. En cambio, en el caso del Frente Amplio fue todo muy rápido. Diría yo que casi nadie se esperaba la victoria del presidente Boric 6 meses antes de las elecciones, mucho menos que iban a llegar a la moneda toda esta generación. De hecho, yo diría, y algo lo escribo en el libro, que esta victoria se da en un momento en el que varios pensaban que se iba a acabar el Frente Amplio, ¿no? Hay un momento, básicamente después de la firma de acuerdo de noviembre, en el que se acaba un primer Frente Amplio. En el libro yo hablo de 2 Frente Amplios, y emerge este segundo Frente Amplio, mucho más pequeño, en algún sentido menos amplio. En un primer momento el Frente Amplio tenía 14 colectividades que iban desde el Partido Liberal hasta el Partido Pirata, ¿no? Desde Vladimir Milosevic a Pamela Giles. Era una colección muy diversa de visiones muy distintas a la sociedad. Y después del acuerdo de noviembre, que ahí el presidente Boric en ese momento, yo creo que no solamente porque al momento de hacer esa firma se salen varios grupos del Frente Amplio, sino que yo creo que se inscribe una cierta identidad en ese Frente Amplio. Ese Frente Amplio llega muy rápidamente al poder después de un momento de debilidad, que fue, o sea, desde el 2019 que se hace esta firma hasta llegar al poder el 2021, o sea, un par de años solamente y muy acontecidos, digamos, de elecciones. Y lo otro que yo creo que está detrás de esta dificultad, digamos, de definición identitaria, es que lo que yo planteo, digamos, si por el lado de la oferta el gran tema fue, quizás aquí estoy pegando de una deformación profesional de economista, pero por el lado de la oferta hay una explicación y por el lado de la demanda hay otra explicación. Por el lado de la oferta hay una disputa que es lo que ha salido mucho en la prensa. Yo creo que lo más sabroso, digamos, para la opinión, para el debate público, que es la disputa entre la generación de la concertación o la generación que comandó la transición y la generación del Frente Amplio, pero que hay una disputa básicamente dentro de la élite. Pero hay otro tema pasando desde la demanda, que es, yo diría, y aquí en el fondo me cuelgo de varias de las posiciones que han planteado, por ejemplo, Juan Pablo Luna, pero también en algún sentido Manuel Canales, de la idea de que hay una fuerza motriz de la política de los últimos 10 años, o por cierto, los últimos 5 años, de lo que Juan Pablo Luna llama una fuerza destituyente, que es una fuerza antipolítica, antiélite. Ahí también hago referencia a cómo han caído dramáticamente la identificación con los partidos, ¿no? Incluso desde el 2006, en que estaban en 52% a 22%, o sea, la enorme mayoría de los chilenos hoy día no se identifica con ningún partido. Y la principal fuerza política, la principal fuerza a nivel de la sociedad para votar, es una especie de plebiscito, ¿no? Y una sensación de que los últimos 5 años hemos tenido puros plebiscitos en cada elección. En lo que se está plebiscitando es la política, la clase política, la dirigencia política, y hay una fuerza de la sociedad que está permanentemente reprobando, rechazando a esa fuerza política, y el que se presente como la fuerza más anti-establishment o más outsider es la que gana esa disputa. Y eso explica, creo yo, en gran medida el éxito del Frente Amplio en el primer momento, pero también explica lo difícil que es gobernar, porque uno se convierte rápidamente de impugnador a impugnado en esa política, que a propósito además de las últimas elecciones que hemos visto, de alguna manera la maldición del vencedor, que a veces la manera más rápida de perder poder, como ha dicho Juan Pablo Luna, es ganar una elección, porque te vuelves parte del establishment. Y yo creo que esa es una de las tensiones que ha tenido el Frente Amplio, y de alguna manera este libro ojalá sea un granito de arena para aportar en ese debate ideológico que creo que ha sido, y lo digo como autocrítica, ha sido uno de los grandes déficits de esta fuerza política, de esta generación. ¿Es a eso a lo que te refieres cuando dices es una generación que sabe muy bien cómo ganar una elección, pero entiende muy poco por qué funciona lo que funciona? Sí, sí, yo también, de hecho, creo que sea una paradoja con esta generación, porque eh, las mayores historias de éxito electoral, de éxito político, han estado por la izquierda en esta generación en general, ¿no? Como referentes políticos, partidos, bueno, el presidente de la República. Pero me parece que las figuras intelectuales más conocidas o que han tenido más impacto en esta generación están en la derecha. Entonces la paradoja es que una generación que ha sabido muy bien cómo ganar elecciones, pero que ha tenido mucha dificultad para explicarse a sí misma incluso qué es lo que ha permitido ganarse elecciones. Y el peligro que también describo en este libro
Y puedo decir que el libro, esta advertencia la escribí antes del plebiscito, no me las doy de oráculo, pero creo que era bastante claro en ese sentido, que había un cierto peligro que estas sucesivas victorias electorales, si es que no había un espacio de reflexión en paralelo, digamos, que le diera sustento, se vieran sucedidas después por una serie de derrotas culturales, como que a esa victoria electoral le sucediera lo que yo creo que hemos estado viendo en el último tiempo, que una gran dificultad para hacerse cargo, digamos, de las responsabilidades que traía. Y en ese sentido, y como que el último capítulo del libro, voy a hacer un pequeño spoiler en ese sentido, recoge, quizás en clave más optimista, que las últimas derrotas que hemos visto, no la 7 de mayo, pero porque no estaba todavía el libro, o sea, el libro se publicó antes de lo que ocurrió el 7 de mayo, pero en torno al plebiscito, las derrotas pueden ser una oportunidad para darse esa reflexión, porque es muy difícil después de una victoria electoral frenar, digamos, parar y poderse reflexionar. Hay una cierta borrachera electoral. Le ocurrió al gobierno de la nueva mayoría, le ocurrió al gobierno de Piñera, le ocurrió a la lista del pueblo y los independientes de la convención, y le ocurrió, yo creo, también alguna medida al Frente Amplio después de la victoria presidencial. Y yo creo que Y quizás ahora hay una oportunidad. ¿sientes que ese espacio de reflexión después del 4 de septiembre se ha dado en el gobierno o en el Frente Amplio? Yo creo que va a ser lento, largo y arduo. No creo que vaya a ser como un par de reuniones, digamos, en Cerro Castillo y listo, ¿no? Y se hizo la reflexión. Yo creo que estos son procesos que hay que madurarlo a fuego lento. Y además creo que hay una dificultad casi orgánica, porque no están esos centros de pensamiento que, como que decía antes, el CIEPLAN, que permitían esa reflexión, o como tiene la derecha hoy día. O sea, ahí yo creo que es envidiable la capacidad que ha tenido la derecha para generar centro de pensamiento con incidencia de debate público, el IES, horizontal, incluso con todas mis diferencias y críticas, libertad y desarrollo, y qué decir del CEP, digamos, que hace un trabajo de reflexión como casi a nivel universitario. ¿No? Entonces, en ese sentido, hay un vacío en la izquierda en general, yo diría, este vacío también se reproduce en la izquierda tradicional, pero es sobre todo notorio en esta nueva izquierda, porque hay una demanda mucho mayor en ese sentido. Yo creo que ha faltado, porque además esto no se trata de que llegue un personaje, una figura, un lumbrera, digamos, una lumbrera que venga con la respuesta, sino del proceso de reflexión colectivo. Y yo creo que ha habido mucho hincapié en la autocrítica individual, y está muy bien que así se haga, pero yo no creo que esto sea como un proceso de expiación de culpas, así que haya que hacer un proceso de reflexión individual, que también hay que hacerlo, no quiero desmerecerlo, pero yo creo que el hace un proceso colectivo de reflexión. ¿Cómo se responde a esta duda, a esta puerta que se abre? Y ahí yo creo que es interesante lo que ha pasado, por ejemplo, en el norte. El Jacobin, que es la principal revista de los socialistas democráticos en Estados Unidos, sacó hace un tiempo un número que se llama La izquierda en el purgatorio. A mí me gustan mucho estas imágenes cristianas para explicar a la izquierda, porque yo creo que la izquierda ha tenido siempre tenido una beta, al menos en América Latina, una beta bien cristiana, bien católica incluso. Y la idea del Jacobin es que la izquierda está en un purgatorio en el sentido de que a partir de los años 80, sobre todo, ha emergido esta idea de nuevas izquierdas, que de hecho el título del libro hace referencia a esta idea, que no existe una sola nueva izquierda, y en ese sentido a veces creo que es medio equívoco el término, y de hecho las nuevas izquierdas tienen su origen, sobre todo en los debates de los 80, pero incluso uno lo puede retrotraer a debate de los años 60, en los que básicamente lo que se plantea es que no hay una supremacía de los debates económicos, no hay esta idea, ¿no? como la antigua Central Unitaria de Trabajadores, donde había un departamento femenino, un departamento campesino indígena, un departamento de la juventud, y que en el fondo todas estas luchas eran secundarias, y lo único que realmente se veía como el foco del debate de la izquierda era la lucha económica, y la izquierda más tradicional hablaría de lucha de clases. Y entonces la izquierda en los años 80 dice, no, todas estas luchas son igualmente importantes. Y de hecho la crítica que le hacía la izquierda tradicional a esta nueva izquierda era que la llamaba izquierda de giro cultural. Eh, y yo creo que es una simplificación bastante burda, porque en el fondo lo que está haciendo es complejizando las desigualdades que conviven en la sociedad, la desigualdad de género, de la diversidad sexual, medioambiental, etc. Pero mi punto es que, y lo que plantea en esta revista el Jacobin, es que este discurso le permitió a esta izquierda anclarse muy fuertemente en un grupo de la sociedad, que es básicamente jóvenes de clase media, con educación universitaria, muchas veces una clase media emergente, digamos, la primera generación universitaria, muy urbana, muy de las grandes urbes,
Y eso le permitió a la izquierda llegar a tener un nivel de electorado como pocas veces en la historia. O sea, en Estados Unidos Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, pero a la vez le ha permitido, por un lado, ser parte del debate, como no lo había sido durante muchos años, pero a la vez está muy lejos de ser un proyecto de mayoría. Y en Chile ocurre algo parecido, ¿no? Pensemos en la izquierda en su versión pura de la primera vuelta, con el 25%, un porcentaje casi inimaginable para la izquierda, pero al mismo tiempo muy lejos de ser un proyecto de mayoría. Y acá es donde creo que el 4 de septiembre enfrenta a esta nueva izquierda con sus demonios, con esta tensión en cómo se expande la base de apoyo, cómo se hace un proyecto de mayoría, pero sin perder esa base original de apoyo, ¿no? Cómo se hace ese paso, que es un poco la tensión que describo en este libro de la nueva izquierda, que es el paso del Boric. A mí no me gusta la caricatura, porque yo creo que el Boric, en algún sentido, el Boric de siempre nomás, pero esta idea del discurso del cambio de primera vuelta a segunda vuelta es esa tensión de una izquierda en el purgatorio, preguntándose cómo se expande a ser un proyecto de mayoría. Incluso yo diría, como decía Enrico Berlinguer en estas reflexiones de la Renovación Socialista de los años 80, que para el proyecto de la izquierda no basta con el 50% más uno, necesita hacer proyectos mucho más amplios que eso, lo que de hecho a Berlinguer lo empuja a la idea del pacto histórico, del pacto con la DC. Que me parece interesante como reflexión hoy día a propósito de lo que ocurrió el 7 de mayo, como cómo se generan mayorías más allá del espacio de nicho de la izquierda. Claro, sin perder esas batallas identitarias que quisieron que esa izquierda llegara a los niveles donde la estamos viendo ahora. Y ahí no lo quiero ligar directamente con la contingencia, porque ha generado harta polémica las declaraciones que tuvo la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, en La Tercera el fin de semana. Ella salió a disculparse, hemos visto muchas reacciones, pero cuando ella en el fondo le pedía una autocrítica mayor al gobierno, al Frente Amplio, y pedía que le dejaran de hablar a los monos peludos, al 30%, a les compañeros, decía ella. Insisto, pidió perdón, pero más allá de la forma, mi sensación después de leer tu libro es que apuntan al mismo fondo, ¿no? Mira, ahí hay varios niveles de la discusión. Pero lo primero es que esta entrevista y estas declaraciones vienen después de haber tomado la decisión de emprender una apuesta identitaria por el centro, digamos, con la lista de Todos para Chile, con un resultado, digamos, un fracaso, ¿no? O sea, se eligieron cero consejeros, no creo que haya otra manera de describirlo. Y en parte uno de los temas que discuto en el libro es que efectivamente hay una mala interpretación de una cierta élite política, de unas ciertas cámaras de eco, que entienden varias de las crisis que ha habido en la política en el último tiempo como la existencia de un gran mundo de votantes que se identifican con el centro. En una época se le llamaba el centro huérfano, y que además se vendría de la mano con la tesis de la abdicación, que es una idea bien contradictoria, digamos, con lo que te diría cualquier cientista político sobre los políticos en el mundo, que es la idea de que la centroizquierda o el centro abdicó y renunció a disputar por algún afán, no sé, suicida, y simplemente no ha querido entrar a disputar ese electorado, y en teoría habría una demanda enorme por un candidato que por fin ocupe el rótulo de centro. Y ese del relato ha tenido una capacidad de sobrevivencia impresionante, pese a los resultados electorales y a la encuesta. Lo vimos por lo menos desde la candidatura de camino propio de la DC con Carolina Goich, hasta esta candidatura, esta apuesta identitaria, digamos, de Todo por Chile, pero entre medio ha habido Ciudadanos, ha habido una versión más liberal, ha estado Progresismo con Progreso, una versión más social cristiana, entre medio hubo una lista convencional parecida, en fin, una y otra vez. Y parece completamente impermeable, digamos, a los resultados electorales. Y en ese sentido es curioso, porque cuando se le pregunta por autocrítica, sería la autocrítica, digamos. La autocrítica sería la crítica a la otra lista. Y yo creo que hay algo al menos que darle una vuelta a tuerca, porque es tan difícil hacer una autocrítica, en el sentido de que al parecer efectivamente hay un mundo enorme de votantes que valora los acuerdos, que valora la unidad, que valora incluso la responsabilidad de los dirigentes, ¿no? Pero que no lo asocia con el centro, o tiene una explicación del centro que es muy distinto. El Partido de la Gente y Parisi también decían que ellos eran el centro, digamos, ¿no? Entonces, creo que es relevante en ese sentido, que es una manera, hablar de los monos peludos era una manera de no hablar de la crisis del centro. Ya, eso yo creo que es lo primero, y es muy patente en esa entrevista.
Pero lo segundo es que hay algo, y aquí ya no estoy hablando electoralmente, hay una cierta tendencia a intercalar llamados al diálogo y al encuentro y al consenso con palos y escupos al que piensa un poco distinto. Y que yo creo que lo hemos visto repetidamente en la política, que es parece casi contradictorio, pero en realidad no, o sea, como una fuerza política que se sostiene en estar permanentemente llamando a la moderación, al diálogo, al consenso, mientras golpea fuertemente al que piensa distinto. Y en el libro uno de los puntos que discuto es el peligro de la ultra, en todas sus formas y versiones. La ultra de derecha, la ultra de izquierda y también la ultra de centro. Y lo que caracterizaría a estas ultras es que de una u otra manera entra en tensión o en discusión con la idea de la democracia liberal. Ya sea porque se oponen derechamente a la democracia liberal, como el fascismo, el nazismo, y que en el fondo se oponen a la idea de gobierno de mayoría, o en su vertiente radical, porque se oponen a los espacios digamos, de respeto a las minorías, que en el fondo significa que no todo es posible cuando uno saca el 50% más uno, que el día de mañana si el 50% más uno quiere terminar con la autonomía de los tribunales, hay cosas que no son aceptables, y eso es el lado liberal de la democracia liberal. Que si el día de mañana la mayoría quiere matar a un grupo de la sociedad, eso no es aceptable porque hay ciertos derechos humanos, civiles, políticos, incluso económicos, dirían algunos, que están más allá del control de las mayorías. Y eso existe en su versión de ultra izquierda, ultra derecha y ultra centro. Hay un famoso libro de Monk en el que habla cómo las democracias liberales hoy día están siendo asediadas, por un lado, por un populismo, ya sea de izquierda o de derecha, que se pone del lado de la democracia contra el liberalismo, es decir, radicaliza la idea del discurso de mayoría versus el discurso de respeto a las minorías, hay veces las democracias liberales, y también por un discurso de ultra de centro, digamos, que se pone, que en el fondo empieza a decir que el debate político no tiene sentido y que en realidad las diferencias, desprecia las diferencias ideológicas como un tema de tonto, de bestia, de ignorante, en fin, monos peludos, ¿no? Como el peligro de la democracia liberal cuando uno deja de reconocer al otro como alguien válido en sus posiciones. En ese sentido yo creo que yo creo que en algún sentido fue precursor o predijo estas tensiones Pato Fernández cuando él hablaba de los amarillos en este sentido, como de los que gritan menos, de los que son incluso capaces de ver que el que está al frente puede tener razón. Esta idea de caridad interpretativa, que uno trata de entender al otro en su mejor versión, ya sea que sea de izquierda, de centro o de derecha, y yo creo que eso falta mucho en el debate. Y termino cerrando nomás con la idea del purgatorio, porque me parece que en Chile otra cámara de eco es pensar que simplemente lo que tenemos, hay una tentación como mecanicista, como de traer a las disputas de Estados Unidos, las guerras culturales en Estados Unidos, incluso ha aparecido en algunos círculos esta palabra woke, que es una palabra completamente importada y ajena. Yo no sé cuánto de lo que estén viendo este programa, de hecho, la conozcan, pero básicamente woke sería la versión gringa del progre, para ponerlo en ese sentido, ¿no? En términos de meme, es como el meme de Ñuñoa, que algo así. Y en Estados Unidos ocurre mucho que hay un sector de la derecha que ha intentado al menos ganar elecciones polarizando en un debate woke y anti-woke. Claro. Ahora, en versión radical, en versión extrema, o sea, DeSantis, por ejemplo, peleando contra Disney World, porque Disney World en teoría estaría promoviendo la visión woke de la cultura, ¿no? Yo creo que en Chile no estamos ahí. O sea, hay que tener cuidado con las cámaras de eco. La misma cámara de eco que hace creer que hay un enorme público que quiere votar por un candidato que se identifique con el centro, hace creer que hay un enorme público que quiere votar por un candidato que se pare contra el mundo woke y sea políticamente incorrecto, ¿no? Y yo creo que en Chile todavía tenemos una política bastante más parecida. Un amigo mío decía que estábamos volviendo a los 90, ¿no? Que estamos hablando de economía, de tradición, de patria, religión, de crecimiento, de combate a la delincuencia, en fin. Volvemos a hablar incluso de derechos humanos y de la dictadura y del golpe a propósito del aniversario de los años 50. Entonces yo creo que hay una posibilidad de que algunos una vez más sobreinterpreten
ciertas cosas que hay en el ambiente político como si estuviéramos de verdad en un debate woke y anti-woke. Y esto de los monos peludos y algo así dijo, como lecera sexogenérica, me parecía Sí. calcado al tipo de discusiones que tenemos en Estados Unidos. Yo creo que no estamos ahí todavía. A lo mejor un día estaremos, no pongo la mano al fuego en ese sentido, pero yo creo que todavía es mucho más potente hablar de delincuencia, inmigración, economía, derechos sociales, patria, y como estas claves es mucho más los 90 que el siglo XXI, digamos. Y en ese sentido creo que hay que tener cuidado con esta sobreinterpretación. Claro, el tema aquí, me imagino, es el problema que se le genera al presidente Gabriel Boric, al estar tironeado por todas las famosas almas, los ultras de cada sector, porque tú mismo lo decías, hay muchos partidos aquí dentro, muchas representaciones Claro. políticas que están exigiéndole cuentas también o tratando de llevar agua a su propio molino por estas luchas identitarias, y aparecen ideas como esta de fusionar la prodignidad con el socialismo democrático en miras de las próximas elecciones y a la luz de lo que pasó el 7 de mayo, y después uno ve estas declaraciones y no ve cuán probable puede ser algo como eso. ¿Tú cómo ves esa idea de juntar las dos almas? Sí. Mira, lo que pasa es que hay varias cosas ocurriendo simultáneamente, como siempre en la vida y la política. Eh, por un lado, me parece que a esta altura hay un consenso bastante amplio de que la fragmentación está volviendo a nuestro sistema político casi inviable, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, el anteproyecto que están elaborando los expertos propone un umbral de 5%, lo que tendería a forzar a varios partidos a fusionarse. Por ejemplo, una discusión sobre el Frente Amplio, si es fusionarse como un solo partido. Hay otra discusión parecida dentro de Chile Vamos. Hay otra parecida o en Socialismo Democrático o en Unidad para Chile, o sea, Partido Radical, PPD, DC. Eh, y me parece que está súper bien esa discusión, porque además, más allá, digamos, del cálculo electoral, creo que hay una pregunta más interesante, que de alguna manera la abordo en el libro, que es el abandono de los partidos de la discusión doctrinaria o ideológica, porque en el fondo cuando uno tiene dos partidos y está pensando si se pueden fusionar o no, una de las preguntas clave es ¿qué es este partido? Más allá de la coyuntura electoral, del último debate, de la última entrevista y del último dicho de tal o cual dirigente, ¿qué es un partido? Y una ideología, hay miles de definiciones de ideología, pero la definición de ideología que yo ocupo en el libro es una de Magri Mood, que viene de un debate sobre las familias de partido, ¿no? Normalmente pensamos en familias de partidos, la familia de Partido Socialdemócrata, la familia de partidos demócratas cristianos, la familia de partidos liberales y así. Entonces, es difícil estudiar los partidos simplemente mirando sus programas electorales, porque las elecciones hacen que cambien mucho. Es difícil mirarlo analizando los discursos de los candidatos o de los políticos, porque efectivamente son muy sensibles a la coyuntura. Entonces, donde yo me meto a ver, para tratar de ver qué es cada partido, es sus textos ideológicos, sus resoluciones congresales, sus declaraciones de principios, y por ahí trato de hacer una categorización de partidos y todo. Y en Chile hoy día Sí. tenemos 22 partidos en el Congreso, y no hay 22 visiones de Chile, no hay 22 visiones del mundo. No, breve paréntesis, el umbral del 5%, ¿cómo lo ves? No, me parece súper bien, me parece. Podemos entrar a discutir si es 5 o 4, porque ahora están diciendo que va a ser transitorio de 4%. Uno lo compara con otros países democráticos, digamos, porque Turquía tiene 10%, pero yo no creo que queramos parecernos al sistema político de Turquía. Y efectivamente 5% es lo más alto que existe, básicamente. O sea, pasamos de no tener ninguno a, como en esta cosa media bipolar, a no tener ningún umbral, a tener el umbral de los más altos del mundo. Quizá podría ser 4%, pero en cualquier caso, incluso un umbral del 4% significa que probablemente hay unos 10 partidos que hoy día existen en el Congreso que no van a existir. O sea, ¿Y partidos de gobierno también? y partidos de gobierno también, de todas maneras. Así que, más allá del detalle, si es 4, si es 5, porque además están diciendo que van a ser 5, pero con la posibilidad de también tener 8 parlamentarios para poder seguir existiendo. Ya entramos ahí en la discusión más chica y ahí creo que un poco intrascendente, porque de una u otra manera van a haber muchísimo menos partidos de los que tenemos hoy en día, y me parece bien, porque no hay tanta diferencia, digamos, ideológica, no, y más bien me parece que uno de los problemas que tenemos es que sale muy barato presentarse como un partido
porque en la práctica uno hace una coalición y entonces no hay ningún costo para ir como un partido chico. Una pregunta distinta, y acá tengo una posición diferente de varios que han aparecido en debate público, son las barreras para conformar partidos. Yo soy de la idea de que debería ser muy fácil conformar un partido, o sea, crear la orgánica de partido, pero muy difícil entrar al Congreso. Y en ese sentido, a facilitar que los grupos políticos que existen en todo Chile se vuelvan grupos institucionalizados. O sea, yo creo que Chile pierde cuando grupos políticos de regiones terminan llamándose independientes porque no pueden conformarse como partido, porque solo pierde Chile en la idea de rendición de cuentas, digamos, ¿no? O sea, porque lo que termina ocurriendo es que, claro, un alcalde independiente, entonces no se hace cargo, si es que alguien cercano a él empieza a hacer, hay un escándalo de corrupción, bueno, él era, no somos del mismo grupo, así que yo me tengo que hacer cargo de lo que hace esta persona. O si después tiene un sucesor, el sucesor no se tiene que hacer cargo de lo que hizo el antecesor, porque no son del mismo colectivo. Entonces, hay un costo en términos de rendición de cuentas. Entonces, yo separaría barreras bajas para la conformación de partidos y barreras altas para entrar al Congreso. Y el ejemplo ahí más extremo, yo no creo que debería ser así como ocurre en Suecia. En Suecia hay una barrera súper alta para entrar al Congreso, y por eso hay pocos partidos en el Congreso, pero hay una visión radical en ese sentido de que tú para ser un partido ni siquiera tienes que hacer nada. Si eres una fundación sin fines de lucro, hay una papeleta en blanco, y si una persona pone el nombre de esta fundación es un voto válido. O sea, no hay ninguna barrera de entrada prácticamente para ser partido. Esa es una versión extrema. Hay puntos intermedios como en Alemania o en España, donde hay unas barreras muy bajas para conformar partidos, pero muy altas para entrar al Congreso. Para seguir con esto de los partidos, pero ligándolo a la conversación y a lo que está pasando ahora, básicamente, después del 7 de mayo, conversamos de esta crisis de los partidos, es algo que además no se ha dado solo en Chile, esta fragmentación política, pero vemos lo que pasa el 7 de mayo y que el Partido Republicano crece de una manera inesperada. Se sabía que le iba a ir bien, pero a este nivel nadie lo pudo anticipar. 23 consejeros de los 51 que hay. A ti, ¿cuánto te sorprendió ese resultado? Y si esa derrota para el Frente Amplio es más o menos grave, dolorosa, fuerte que la que fue el 4 de septiembre. No, la de 4 de septiembre fue mucho más dolorosa, yo creo. Por distintos motivos, porque había mucho entusiasmo puesto en esa posición y creo que es una realidad muy distinta esta. Ahora, igual es un llamado de atención súper importante, porque me parece que cuando gana el rechazo en el plebiscito anterior, estaba en disputa si era un rechazo por el centro, digamos. De nuevo apareció esta idea de que era un votante identificado con el centro el que había dado la victoria del rechazo, o la otra idea de que en realidad estamos viviendo una nueva manifestación de un voto antiélite, antipolítica, pero esta vez, si se quiere, en vez de la élite ser las tres comunas, la élite eran los convencionales, la élite progre, los memes sobre Ñuñoa. Memes, por cierto, injusto, porque en Ñuñoa también hay distintas visiones, igual como en las tres comunas también hay distintas visiones. De hecho, en Las Condes hay una concejala de Revolución Democrática. Para que no se sienta la gente de Ñuñoa. Sí. Hay mucha diversidad en todas estas comunas. Todas estas son caricaturas que yo creo que son también a veces peligrosas porque de la caricatura nacen los estereotipos y de los estereotipos después nacen las polarizaciones afectivas. Pero mi punto es que creo que lo que el 7 de mayo refuerza es que el problema de la convención no fue solamente, yo creo que también pasó, no fue solamente de que el texto constitucional haya sido demasiado de izquierda. Hay algo más también ocurriendo, que creo que es, y acá creo que esto ya viene después del libro, pero decía que la fuerza política o social que ha marcado los últimos 10 años, sobre todo los últimos 5 años, y pensando básicamente en el padrón del 50%, de ese 50% que votaba los últimos 10 años, era crecientemente un voto anti-establishment, antipolítica, que a veces tenía una salida de izquierda, a veces tenía una salida de derecha. Yo creo que en el caso del rechazo, por ejemplo, hubo un voto de centro, pero también hubo un voto anti-élite, antipolítica, un voto que sintió sus identidades patrióticas, nacionales, yo creo también cristianas, tradicionalistas, atacadas de alguna manera por la convención y de alguna manera por el texto constitucional.
Y algo de eso pasó ahora también, ¿no? En este 7 de mayo. De hecho, había un estudio que mostraba que 20% de los votantes de la lista del pueblo votaron por listas de derecha en esta elección. O sea, un votante que ante todo va siempre a apoyar el que aparezca como el más antipolítica, anti-establishment, y en estas elecciones creo que esa marca, digamos, se la llevó republicano, más incluso que el Partido de la Gente, que terminó siendo de alguna manera devorado por el Partido Republicano. O sea, claramente el Partido de la Gente llegó más allá del votante de derechas. Y no puede ser de otra manera porque según la encuesta, si en el año 90, 89% de las personas se identificaban en algún lugar en el eje izquierda-derecha, para el 2019, 2/3 decían que no estaban en ese eje izquierda-derecha. ¿Cuál dirías que son las mayorías que el oficialismo perdió definitivamente a la luz de los resultados de las últimas elecciones? Es que yo creo que ahí viene el otro punto. Eso explica muy bien el voto de ese 50% del padrón que venía votando los últimos 5 o 10 años. Y es probable que haya algo de pérdida de votos ahí, pero la la explicación, digamos, de la marea republicana tiene que ver con los nuevos votantes. Con estos 5 millones de nuevos votantes que se incorporaron tanto en la votación del plebiscito como en la votación del 7 de mayo, y que la verdad que todavía no hemos terminado de conocerlos, porque solo han votado 2 veces, y esas 2 veces con un gobierno de izquierda. Entonces todavía no sabemos si se van a comportar exactamente de la misma manera que los otros 50%, en el sentido de que van a tener la misma liquidez de votar siempre por el que esté contra el establishment, ya sea de izquierda o de derecha. Pero al menos hay algún estudio, que el del COES, que nos está empezando a dar algunas luces sobre estos votantes. En primer lugar, hay algunas cosas que son de continuidad o de reforzamiento. Por ejemplo, tienen aún menos identificación en el eje izquierda-derecha que los votantes habituales y tienen una posición aún más antiélite y antiabuso que los votantes habituales. O sea, en ese sentido puede ser que esté reforzando tendencias de los votantes habituales. Pero, a diferencia de lo que se decía, digamos, hace 10 años, que era que los que no votaban se parecían mucho a los que votaban, parece ser que ya tenemos alguna evidencia que eso no es cierto. Que la distribución de preferencia en los votantes no habituales, los nuevos votantes, es distinta. Por ejemplo, en los llamados temas valóricos, vamos a discutir si son valóricos o no, pero temas que normalmente asociamos a la agenda no económica, al menos, como orden y delincuencia, inmigración, aborto, diversidad sexual, tienden a ser más conservadores, más tradicionalistas. Ya, o sea, Y los temas, en simple, quizás lo que está develando estos resultados con el voto obligatorio es que Chile es un país más conservador del que creíamos. bueno, y yo creo que hay algo eufemístico cuando decimos conservador, porque esto no es conservadurismo ideológico abstracto, así porque admiren a Edmund Burke, esto es una identidad cristiana. Y eso es coherente con otros estudios, como por ejemplo la encuesta Bicentenario que salió hace poco, que mostraba que pese a que ha caído mucho la confianza en la institución de la Iglesia, la enorme mayoría de los chilenos todavía se define como creyente, y no solo eso, 48% de los chilenos dicen que su religión es muy o bastante importante para su identidad. Entonces, ese votante, ese mundo que uno miraba el debate político y parecía que no era tan claro, creo que apareció con mucha fuerza, que al parecer a lo mejor estaba entre el mundo no votante. Ahora, ojo, porque al mismo tiempo esta encuesta COES lo que muestra que si bien en esta agenda parece que estuviera más a la derecha, en la agenda económica parece que estos votantes son más parecidos a los habitantes habituales o incluso más estatistas en algunos temas, como por ejemplo educación. O sea, es un votante que está, para poner una caricatura, más a la izquierda en tema económico y más a la derecha en temas valóricos. Y es interesante porque en ese sentido un votante que puede sentirse muy llamado por la agenda valórica de republicanos, pero al mismo tiempo muy distante en los temas económicos con el Partido Republicano. Ya, pero entonces ese es un bolsón de voto, ese voto cristiano, como le dices, al que me imagino que la coalición de gobierno debería aspirar llegar para tratar de revertir en algo los resultados que se están dando, ¿no? Sí. Bueno, ese ha sido uno de mis posiciones. No sé cuánto eco genere en toda la coalición, pero en ese sentido yo creo que de alguna manera la tesis de la nueva mayoría, que fue una coalición que fuera desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, incluyendo todo lo que estuviera entre medio, en esa época no existía el Frente Amplio, pero Revolución Democrática, que participó en el gobierno, tenía mucha razón, porque hay un sujeto de identidad cristiana, al que solo me parece a mí
una propuesta social cristiana como la que tiene la democracia cristiana podría llegar. Y ahí se da una paradoja, porque me parece que la democracia cristiana tenía una oportunidad a través de su relato social cristiano, a través de su acervo histórico, digamos, anclado en esta imagen o esta identidad social cristiana, porque además incluía elementos de la patria joven, o sea, la democracia cristiana cuando hablaba de patria tenía de dónde pararse, digamos, ¿no? Tiene toda una tradición con ese relato, y en lugar de eso terminó reforzando su identidad de centro, que yo creo que es una identidad que tiene poco eco en el votante hoy en día. Y yo creo que efectivamente uno de los desafíos de la nueva izquierda, yo creo que la nueva izquierda nunca va a ser, digamos, el partido de la persona que tiene a su identidad cristiana como su principal identidad. Pero la nueva izquierda puede ser una de las fuerzas políticas, una coalición progresista mucho más amplia, que incluya a fuerzas que sí tengan esa capacidad, como la democracia cristiana, como en su momento lo hacía, por ejemplo, la izquierda cristiana, y una fuerza de matriz social cristiana. Y para eso, efectivamente, lo que la nueva izquierda sí puede hacer es reconocer un tipo de discurso de izquierda que George Orwell que reflexionaba y llamaba la common decency. Esta idea de un sentido de tradición que es muy fuerte en todo el mundo en las clases populares, digamos. Las clases populares en todo el mundo tienden a tener un sentido de la moral y de la tradición muy fuerte. No siempre tiene una vertiente cristiana, yo creo que en el caso chileno sí, o al menos en las clases populares rurales o semi-rurales, yo creo que sí, pero en todo caso tiene una visión muy anclada en las tradiciones. Y en ese sentido yo creo que esta nueva izquierda es bien importante que reconozca un espacio de respeto, digamos, hacia esas tradiciones. Yo he dado este ejemplo 1 millón de veces, pero la idea del rodeo, que yo tenía amigos frente amplistas que cuando hablaban de rodeo como una práctica barbárica, así la comparaban con el Coliseo Romano, que había que superarla. Y yo creo que no veían que más allá de que puede ser que la mayoría de los chilenos no tengan una visión particularmente positiva del rodeo, hay millones de chilenos para los que el rodeo es una parte constitutiva de su identidad, así como el fútbol para la mayoría de los chilenos. Y que es un relato que no le permita al menos un espacio de respeto, digamos, a esa identidad. No hay que estar de acuerdo en todas las cosas, obviamente. Yo no creo que las coaliciones sean coaliciones de puros amigos que piensen igual, sino que las coaliciones tienen espacios de diferencia, pero tienen que estar basados en un mínimo de respeto, de reconocimiento del valor, digamos, de esa otra identidad. Y en ese sentido yo creo que la nueva izquierda en este tránsito desde el purgatorio de la izquierda a ser un proyecto de mayoría, tiene que también encontrar un espacio de respeto a esas identidades, esas distintas identidades. Y cosas como las familias, yo lo digo en plural, las familias en todas sus formas, ¿no? Las familias también homoparentales, uniparentales, la familia de los abuelos con los nietos, todas las formas, la diversidad de formas, casados y no casados que existen en Chile. Yo creo que ese espacio de las familias es un espacio que le hace mucho sentido a esa identidad social cristiana, que hoy día quizá no es una identidad como era hace 30 años, muy ligada a la iglesia, pero que tiene ciertas tradiciones, como la idea del espacio comunitario de la familia, y yo creo que la nueva izquierda no puede regalársela a la derecha, la idea de las familias, la idea de la patria. Yo veía una encuesta de Imagen País donde mostraba como la chilenidad, los chilenos, una de las cosas que más asocian a la chilenidad es la solidaridad, esta idea de la nación como una comunidad que te acoge y te protege cuando uno está mal, cuando está enfermo, viejo o jubilado, o pierde el trabajo. Esa idea de patriotismo creo que es algo que la izquierda y la nueva izquierda no puede abandonar. No, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, y quiero terminar poniéndole un poco la nota a lo que viene para el futuro, para la moneda en este caso. La presidenta Bachelet en el prólogo decía, si quiere trascender, la novedad del Frente Amplio no puede ser generacional. ¿Qué viene entonces para la moneda, para el presidente? Y sobre todo, liguémoslo al tiro a la contingencia, cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Qué cambios tienen que haber para que esto no sea algo intrascendente al final? Sí, yo creo que en la práctica ya este gobierno no terminó siendo la imposición de la generación del 2011 o la generación de la concertación, y lo que me parece muy positivo, y más bien terminó siendo una especie de tregua entre ambos, lo que además permitió que emergiera la generación intermedia, ¿no? Porque en esta disputa entre millennials y boomers, la generación X, la de Carolina Toá, por ejemplo, creo que ha tomado mucho protagonismo. Y en ese sentido, yo creo que lo que yo esperaría del gobierno, y que de alguna manera también lo trato en el libro, es que la gran deuda pendiente de Chile es la de renovar, revalidar, de reformular nuestro pacto social, que de alguna manera se entremezcló con el debate constitucional, pero mucho más que eso.
Y un pacto social es la idea de que hay actores, hay intereses en la sociedad y la política, su principal rol es, por un lado, ir sumando, digamos, estos distintos intereses para formular propuestas y, por otro lado, llegar a acuerdos para avanzar en estas demandas urgentes de la sociedad, ¿no? Y algunos pensarán que al litio tiene que explotárselo con más mercado y otros con más Estado, pero estamos en el peor de los mundos si el resultado al final es que ambos se neutralizan y el litio que hay y no lo podemos explotar. Y en ese sentido, cuando la política no es capaz de hacer lo mínimo que se le exige en ese sentido, tiene que aparecer los actores sociales ahí. Y yo creo que hoy día el gobierno y el presidente debería potenciar, facilitar ese espacio de pacto social. Creo que lo hemos visto a propósito del rol que tuvo también, por ejemplo, la ministra Jara y otros actores, en potenciar ese tipo de acuerdos para el proyecto 40 horas, para el proyecto de salario mínimo. Creo que ese tipo de instancias es súper importante. Entonces, yo esperaría el 1 de junio unas propuestas bien concretas, bien claras de cómo se va a abordar el combate a la delincuencia, el orden y seguridad público, el tema del control migratorio y también del costo de la vida, pero junto con eso, una propuesta de futuro, digamos. Esa es como la propuesta de presente, ¿no? De qué se va a hacer ahora, hoy día. Pero yo esperaría el 1 de junio también una propuesta de futuro de cómo se va construyendo este pacto social en torno, básicamente, hoy día yo creo que se ha ido aclarando cada vez más que hay dos grandes proyectos acá. Reforma tributaria para financiar reforma de pensión, ¿no? Yo creo que esos son los dos grandes temas y ojalá yo le agregaría un tema que es mi obsesión, que yo sé que no es el tema más sexy, más interesante, pero reforma al Estado. ¿Cómo hacemos un Estado más eficiente, más eficaz? ¿Cómo prevenimos casos de corrupción, por ejemplo, en los municipios? ¿Cómo a la vez que fortalecemos los municipios, a propósito del royalty que se acaba de aprobar, que va a darle muchos recursos a sus municipios, cómo les damos más atribuciones y a la vez aseguramos que haya menos casos de corrupción como los que hemos visto en el último tiempo? Bueno, varios mensajes que nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca para la cuenta pública y no, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, por hablarnos más de tu libro, que obviamente a todos los que nos están viendo lo recomendamos muchísimo, muy interesante, La nueva izquierda chilena, de las marchas estudiantiles a la moneda. Noam, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. El libro está disponible en todas las librerías, las mejores y las peores, y también está en versión Kindle para los que les guste leerlo en ese formato. Eso, no hay excusa para no llegar a él. Así es. No, muchísimas gracias y a todos ustedes que nos están viendo los dejamos invitados como siempre que sigan con nosotros aquí en emol.com.